Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el doctor Jorge Calderón y en los siguientes 40 minutos voy a tocar el tema de estrategias de control metabólico en el primer nivel de atención. Estos son mis conflictos de interés y nuestra agenda va a ser sobre lo que es la diabetes, los criterios diagnósticos, las estrategias de tamizaje, de manejo, el diagnóstico precoz de la diabetes, las metas de tratamiento para el manejo del primer nivel de atención, cómo sería el manejo no farmacológico y farmacológico de la diabetes, el control de la diabetes y el manejo de las complicaciones. Comencemos. Vamos a revisar brevemente algunos aspectos relacionados con la guía de práctica clínica para el diagnóstico, tratamiento y control de la diabetes mellitus en el primer nivel de atención. Esto fue en base a una presentación que se hizo de la guía que casi 11 años. Actualmente hay una guía que está implementándose y voy a presentar algunos datos que están actualizados en relación a la guía del 2015. Entonces, la finalidad de una guía para el primer nivel de atención es contribuir a la reducción de la morbilidad y mortalidad de las personas con diabetes mellitus tipo 2 y su objetivo es establecer criterios técnicos para el diagnóstico, tratamiento y control de la diabetes en el primer nivel de atención. La diabetes es un trastorno metabólico que tiene causas diversas, que se caracteriza por la elevación de la glucosa de manera constante, que tiene que ver con alteraciones en el metabolismo de los carbohidratos, las grasas, las proteínas, y tiene como consecuencia anomalías de la secreción o el efecto de la insulina. El año 2021, la Federación Internacional de Diabetes planteaba que en el 2021 había 32 millones de diabéticos en la región del Sur y Centroamérica y para el 2045 ya va a haber 49 millones. Eso significaba un 50%. A nivel del mundo, en el 2021 había 537 millones y se iba a incrementar a 783 millones para el 2045. El último mapa que salió el 2025 menciona también que para el 2024 hay 35 millones de pacientes con diabetes en la región de Sur y Centroamérica y para el 2050 va a haber 51 millones y se mantiene el incremento a 45%. En el mundo hay 588 millones de personas con diabetes y para el 2050 se estima que va a haber 852 millones de personas con diabetes. Ese incremento también es 45% y se mantiene las áreas del África en 142% y el África, el norte del África también con 92% de incrementos. Sudeste del Asia, donde está la India, por ejemplo, va a haber un incremento de 73%. O sea, a nivel global, nosotros tenemos un incremento intermedio que se está en el promedio del mundo. Los lugares con menos incremento va a ser Europa y el norte de Norteamérica, ¿no? Recuerden también que los principales países que tienen diabetes son China, India, Estados Unidos. En Latinoamérica está Brasil y México. Y tienen más de 10 millones de personas con diabetes, ¿no? Rusia tiene 10 millones, México tiene 8 millones, Perú tiene alrededor de 2 millones, ¿no? 1,5 millones, 2 millones. Según los estudios de la Corte Peruviana, un peruano entre 50 y 60 años tiene 30% de chance de tener diabetes. La prevalencia de diabetes en la costa es 8%, en Lima Metropolitana 8,4%, la Sierra 4,5% y la Selva 3,5%. ¿Cuáles son los criterios de diabetes? Para eso tenemos que saber que hay varios tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, que es autoinmune, se ve en jóvenes. La diabetes tipo 2, que se ve más en adultos. Está asociada a obesidad, resistencia a la insulina, hipertensión, a dislipidemia, ovario poliquístico. El otro tipo de diabetes es la diabetes gestacional, que está asociada al embarazo. El 17% de los embarazos cursan con diabetes gestacional. Y el otro tipo de diabetes es la diabetes secundaria, principalmente a corticoterapia, entre medicamentos, a algunos trastornos genéticos como síndrome de Klinefelter, Turner, la diabetes tipo MODY, también la diabetes LADA, ¿no? Y también la diabetes postpancreática, ¿no? En la diabetes tipo 2, ahí la fisiopatología ya se ha estudiado largamente, también le hemos repasado en el curso,
Hay alteraciones en la secreción de insulina, efecto incretina disminuido, lipólisis incrementada, reabsorción de glucosa a nivel renal incrementada, captación de glucosa disminuida en el músculo, disfunción de neurotransmisores en el cerebro, producción de glucosa hepática aumentada en el hígado y incremento de la célula alfa pancreática que provoca secreción de glucagón en el páncreas, ¿no? Todo esto conlleva una elevación de la glucosa y te provoca la diabetes. Muy bien, ¿cuáles entonces son nuestras estrategias? ¿Cómo podemos investigar cuáles son los factores de riesgo para la diabetes? En el medio ambiente está la urbanización, ahí tiene mucho que ver la migración, el riesgo ocupacional tiene que ver con el sedentarismo, también tiene que ver con los estilos de vida, con malos hábitos alimenticios, la comida chatarra, la comida rápida, el licor. Y entre los factores hereditarios está el antecedente familiar de diabetes. De hecho, si usted tiene una mamá o papá con diabetes, su riesgo de diabetes es más o menos 35%, pero si su mamá y papá tienen diabetes, su riesgo para diabetes es 60%. Hay otros antecedentes relacionados a la persona, por ejemplo, la hiperglicemia elevada. Usted o un familiar o un paciente que ustedes vengan que tenga glucosa mayor igual a 100 ya tiene prediabetes y tiene mayor riesgo. También está el síndrome metabólico, la elevación de, de la presión arterial, del triglicérido, del HDL, la disminución del HDL, cintura elevada, presión alta, glucosa alta. Todos ellos hacen el síndrome metabólico. El sobrepeso, la obesidad también, la obesidad abdominal, la cintura mayor de 88 mujeres, más de 112 en varones, la etnia, de hecho, la etnia indioamericana tiene mayor riesgo de diabetes. La edad se ha encontrado que en Perú, por ejemplo, el tener 40 años duplica tu riesgo de diabetes. La dislipidemia, los triglicéridos elevados, el HDL bajo, también dan riesgo de diabetes. El tener enfermedad cardiovascular, pacientes con insuficiencia cardíaca, infarto miocardio, tienen mayor riesgo de diabetes. Los hipertensos, aquellas mujeres que tienen antecedente de diabetes gestacional o que han tenido hijos macrosómicos o antecedente de bajo peso, o aquellas personas que han nacido de bajo peso o son prematuros, o aquellos pacientes que han nacido macrosómicos. También otro factor de riesgo es la presencia de catosis nigricans y agrocordones en las personas adultas. En mujeres también el síndrome ovario poliquístico y otras condiciones clínicas como la estetosis hepática, el síndrome de apnea del sueño, la hiperuricemia, también son factores que están asociados a la diabetes. Otros factores de riesgo tienen que ver, por ejemplo, con el bajo grado de instrucción, también ya se ha encontrado. Y entonces tenemos un repaso de historia familiar, el sobrepeso, la diabetes gestacional, la catosis nigricans, es un punto muy fácil de evaluar en el primer nivel de tensión. La hipertensión arterial también es muy fácil de encontrarlo. El sedentarismo, claro que sí, son simples preguntas. Podemos diagnosticar que una persona es sedentaria. La evaluación de los patrones de alimentación, ver cómo qué comen, cuánto comen, eso también es fácil de diagnosticarlo desde el primer nivel de atención, detectar cuál es una dieta no saludable, si comen chatarra, si comen comida rápida, si toman gaseosa, chocolates, jugos, extractos, si es que hay, cuánto es el consumo de bebidas gaseosas, por ejemplo, en la costa, en la sierra, en las selvas, hay mucho consumo de bebidas gaseosas. El ver cuál es el patrón de actividad física que hay, el horario de trabajo, el patrón desde que se levantan hasta que duermen, qué tiempo gastan en transporte, en redes sociales, en uso de televisor. Pues ya se ha investigado, por ejemplo, que si una persona tiene más de 2 horas de ver televisión por día, su riesgo de diabetes se incrementa en 25%. Y la enfermedad cardiovascular, lo mismo, ¿no? Si va viendo más de 2 horas o 4 horas de televisión, su riesgo cardiovascular también se incrementa. En Perú ya se ha encontrado, por ejemplo, que la edad mayor de 45, la edad mayor de 45 años duplica el riesgo de diabetes. Otro factor de riesgo importante, por ejemplo, el índice de masa corporal, si tienes, perdón, acá si la edad es 45 años, duplica el riesgo de diabetes, y si acá si tienes un índice de masa corporal de 25 más, tienes 2.9 veces más riesgo de diabetes, y si tu índice de masa corporal es mayor de 30, cuadruplicas tu riesgo de diabetes, ¿no? Eh, hay eh, varias iniciativas de la Organización Panamericana de la Salud que tienen que ver con la vía de abordaje para la diabetes. Esta es una iniciativa de la estrategia HEART que tiene que ver con el manejo
de hipertensión, riesgo cardiovascular y diabetes. Entonces, diferentes países como Perú, que está a la izquierda, acá al medio Argentina y acá he puesto Panamá, o Chile, tienen diferentes estrategias para el diagnóstico, tratamiento, tamizaje, manejo de las comorbilidades y los criterios de referencia para la diabetes desde el primer nivel de atención. En base a estas evaluaciones les voy a dar algunos alcances. Primero, ¿cuáles son los criterios de tamizaje? Uh, la edad para Panamá es 30 años en asintomáticos, para Perú y Chile es mayor o igual a 40 años, para Argentina es mayor o igual de 45 años. Perú tiene como norma hacer tamizajes activos para aquellos adultos mayores de 40 años. Ahora, ¿cómo hacemos el tamizaje? Podemos usar una calculadora de riesgo, que es el FINRISK. Podemos usar también el índice de masa corporal, los puntajes del FINRISK. Si está mayor de 12, ya tienes que pedir glucosa. El índice mayor de 25, también ya tienes que pedir un perfil de glucosa. Si el antecedente obstétrico familiar de primer grado, diabetes gestacional o macrosomía, también tenemos que buscar activamente diabetes. Si una persona tiene hipertensión, dislipidemia, sedentarismo, ovario poliquístico, también hay que hacer una búsqueda activa. Ahora, el FINRIS evalúa 8 variables, ¿no? Edad, índice de masa corporal, perímetro de cintura, actividad física, si come verduras, si es hipertenso, tiene la glucosa elevada y si tiene familia con diabetes. Entonces, si uno tiene un puntaje, por ejemplo, de 7 a 14, tiene un riesgo leve, hay que hacer intervención de estilos de vida y la intervención debe ser personalizada o en grupos pequeños. Y si el puntaje es mayor de 15 es un riesgo alto, se tiene que hacer una glucosa. Si esta sale normal, entonces tengo que intervenir con cambios de estilo de vida. Y si es normal, le hago una prueba de tolerancia a la glucosa. Y si la prueba de tolerancia a la glucosa puede que salga normal o prediabético, igual intervengo en estilos de vida. Y si sale diabetes, ya lo que tengo que hacer es tratarlo con diabetes. Eso se llama un diagnóstico precoz. Tengo que hacer búsqueda de pacientes y no esperar a que el paciente tenga síntomas, ¿no? Porque si yo espero que el paciente tenga síntomas, ya es demasiado tarde. Entonces, tengo que tener en cuenta que los criterios diagnósticos tienen que ser glucosa en ayunas mayor o igual a 26 en 2 tomas, hemoglobina glicosilada mayor o igual a 6,5, una glucosa al azar mayor de 200. Tengo que tener 2 parámetros alterados en pacientes asintomáticos y también tengo que tener en cuenta que el control de mis pacientes con diabetes y la meta estandarizada debe ser menor de 7 a aquellos pacientes que están recientemente diagnosticados o son jóvenes. Y puedo hacer una meta flexible menor a 8 si es que el paciente tiene riesgo de hipolicemia, fragilidad con comorbilidades graves, esperanza de vida de 10 años. Y, por ejemplo, si tengo un paciente con cirrosis, un paciente mayor de 75 años, entonces no debo ser muy estricto en el control de la glucosa, ¿no? Ahora, ¿cómo es el cuadro clínico del paciente con diabetes? Pues, lamentablemente, la gran mayoría de los pacientes son asintomáticos. Y uno puede esperar que tenga síntomas como polipsia, polifagia. Entonces, yo tengo una persona con sospecha de diabetes referido o no referido, o tengo persona con riesgo de diabetes, pregunto si tiene síntomas clásicos de diabetes. Si tiene síntomas, le hago una glucosa, y si es mayor de 200, ya diagnostico diabetes. Y si no tiene síntomas clásicos, hago una glucosa venosa y entonces hago, si es que el paciente no tiene diabetes, hago un seguimiento cada año, cada 3 años. Los principales síntomas de la diabetes son el cansancio, la poliuria, el adormecimiento en los pies, la disfunción eréctil, trastornos ginecológicos como leucorrea, alteraciones visuales, visión borrosa, los pacientes bajan de peso, tienen polifagia y poliuria. Entonces hay que estar al tanto de estos síntomas que en general se dan cuando la glucosa está por encima de 250. Entonces, si el paciente tiene entre 126 y 250, podría estar asintomático, podría usted estar viendo una gripe en un paciente que de repente está también con diabetes en el trasfondo. Si no lo busco, lo voy a perder. Tengo que hacer búsquedas activas frecuentes porque lamentablemente los pacientes que hacen sintomatología tienen una glicosilada por encima de 9, ¿no? Un punto clave para el tamizaje y diagnóstico precoz es la acantosis nigricans y los acrocordones. Entonces, esta hiperpigmentación que se da en el cuello es un punto clave que nos permite encontrar, por ejemplo, acantosis nigricans en cerca del 30% y acantosis nigricans en cerca del 50% de pacientes de reciente diagnóstico. Es una
Es un hallazgo muy importante, muy fácil de usar. Tú solamente le dices al paciente que levante el cabello que le está cubriendo el cuello, que se agache, que mire el suelo y verifica si tiene acantosis, ¿no? Para el diagnóstico también tenemos que tener una evaluación de la cintura, un peso adecuado. Tengo que usar la técnica de medir entre la última costilla y la cresta ilíaca. Al final de la respiración, saber medir bien, ver bien el orificio del hueso eh, del oído externo con el ojo. También puedo medir cuello, es otro indicador de que tenga este incremento de sobrepeso, obesidad. Y bueno, al final nos quedamos con los criterios diagnósticos, ¿no? En ayunas, la glucosa normal es menor de 100, entre 100 y 125 es prediabetes, mayor o igual a 126 es diabetes. A las 2 horas es normal si es menor de 140, entre 140 y 199 es prediabetes o intolerancia a la glucosa, y mayor o igual a 200 es diabetes. En la hemoglobina glicosilada es normal en menor de 5.7, de 5.7 a 6.4 es prediabetes y mayor o igual a 6.5 es diabetes. Hay una iniciativa de la Federación Internacional de Diabetes para evaluar la, la glucosa a la hora y se diagnostica prediabetes cuando la glucosa a la hora es mayor de 155 y a las 2 horas mayor de 209. Esto todavía está en evaluación porque eh, falta todavía algunos estudios que le den mayor validez y consistencia. Muy bien, ¿cuáles son nuestras metas de tratamiento? Los objetivos terapéuticos son lograr el control de los síntomas, lograr el control de la glucosa para prevenir las complicaciones agudas y crónicas, mejorar la calidad de vida de las personas con diabetes y reducir la morbi-mortalidad de los pacientes. Las metas del control cardiometabólico son que la glucosa en ayunas sea menor de 130, la glucosa postprandial a las 2 horas menor de 180, la hemoglobina glicosilada menor de 7, cuando el paciente es joven, no tiene comorbilidades, no tiene riesgo de hipoglicemia, colesterol menor de 200, HDL mayor de 50, LDL menor de 100, triglicéridos menor de 150 y presión arterial menor de 140,80 y si tiene nefropatía menor de 130,80. Entonces, estas son las metas ideales, ¿no? La glucosa, la postprandial, la hemoglobina glicosilada. Además, tenemos que calcular la creatinina, que esta sea normal, calcular la tasa de filtración glomerular con la fórmula seca de EPI, hacer una evaluación de la microalbuminuria, que debe ser normal, y también tengo que evaluar si el paciente sea negativo a tabaco, ¿no? Porque es un factor de riesgo importante cardiovascular. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para el manejo del paciente diabético en el primer nivel de atención? Primero, implementar estrategias de educación alimentaria y nutricional, acordar con la persona un plan alimentario cardioprotector conforme al estado nutricional de la paciente y acordar un plan de actividad física. También en las personas con diabetes se recomienda medir la hemoglobina glicosilada cada 3 meses y si alcanza la hemoglobina glicosilada menor de 7, entonces debo hacer controles cada 6 meses. En algunas situaciones la meta de control de la glucosa puede ser más flexible, como dijimos, aquellos pacientes con comorbilidades importantes, como enfermedad renal crónica severa, pacientes con riesgo de polisemia, adultos mayores de 75 años o expectativa de vida menor a 10 años. En cada consulta debo medir la presión arterial, debo medir el perfil de lípidos por lo menos una vez al año y si este es alterado, debo medirlo cada 3 meses. Realizar la estratificación del riesgo cardiovascular e indicar estatinas de acuerdo a la categoría de este riesgo, ¿no? Por otro lado, en personas con diabetes se debe recomendar una evaluación de fondo de ojo de forma anual o por lo menos cada 2 años, evaluar los pies cada 3 o 4 meses y realizar un examen de monofilamento y diapasón al menos una vez por año. Tengo que estratificar la función en daño renal en base a la tasa de filtración glomerular calculado por la dosificación de creatinina en plasma y el índice de albúmina creatinina en la muestra de la primera orina matinal en forma anual. Por lo tanto, en el primer nivel de atención tengo que tener herramientas para el diagnóstico, glucosa, hemoglobina glicosilada, prueba de tolerancia a la glucosa, tengo que tener acceso a una cámara retina, a un oftalmólogo, tengo que tener un monofilamento diapasón para evaluar los pies, tengo que tener examen para creatinina, microalbuminuria y la capacidad para calcular índice albúmina creatinina,
y con ello tendré una evaluación integral de mi paciente. Si es que el paciente tiene lesiones oculares, tengo que hacer interconsultas al oftalmólogo. Si es que el paciente tiene un mal manejo o un difícil manejo, interconsultas al endocrinólogo, médico internista, interconsultas al cirujano dentista, al nutricionista, si es que, o un personal de salud capacitado que tenga que ver con la alimentación saludable. ¿Y cómo sería el manejo no farmacológico y farmacológico en el primer nivel de atención? El pilar fundamental son intervenciones no farmacológicas como brindar educación para la actividad física mínimo 30 minutos por día, 5 veces por semana, controlar el peso, llegar a un índice de masa corporal menor de 25 o reducción del peso entre el 5 y 10% del peso inicial. En la alimentación, evitar alimentos ultraprocesados, sal, azúcar añadida, evitar el tabaco, el vapeo, limitar el consumo de alcohol, chequear los pies, educar en el autocuidado, en la inspección y un calzado adecuado, la salud bucal, un control odontológico regular, la salud mental, promover las herramientas de automanejo, evitar el estrés y brindar educación para empoderar al paciente, ¿no? Entonces, para los estilos de vida, tengo que ver cómo voy a educar en dieta y actividad física, debo usar el método de plato saludable, la mitad en ensaladas, la cuarta parte carbohidratos, la cuarta parte carnes blancas, una fruta y su bebida, ¿no? La dieta debe ser efectiva en personas con diabetes y con alto riesgo de desarrollar diabetes y debe ser un componente integrado de la educación y la educación debe tener un enfoque centrado en la persona, debe usar el plato saludable, debo, aparte de la ensalada, la proteína y el carbohidrato, debe usar una fruta y una bebida y eh, no hay una evidencia de que una dieta sea más eficaz que la otra, ¿no? Una dieta saludable tiene que promover que coman más verduras, más ensaladas, alimentos no procesados, poca sal. Las intervenciones de la dieta sola no tienen un efecto, a ello se debe agregar la actividad física y la combinación de ambos permite una mayor reducción del riesgo de diabetes o el mejoramiento del control de la diabetes. En general, las grasas deben ser menos del 30% de la energía consumida, la ingesta de grasas saturadas deben ser menos del 10%, la fibra debe ser más de 15 gramos por 1000 calorías y la ingesta frecuente de productos de grano entero como verduras, frutas, leche, carnes de baja concentración de grasa como pollo, pescado, pavo, aceites vegetales, ricos en ácidos grasos monoinsaturados. También hay alimentos específicos como lácteos bajos en grasa, vegetales, café. El consumo moderado de vino están asociados a un riesgo reducido de diabetes. Alimentos como las carnes rojas, canto, vaca, pato, marisco, embutido, frituras, comida rápida, bebidas azucaradas, están asociadas a mayor riesgo de diabetes tipo 2. Y las dietas bajas en bajo índice glicémico y ricas en fibra y cereales integrales son también protectoras para el desarrollo de la diabetes y para un mejor control de la glucosa. Entonces, en alimentación saludable promovemos el uso de una dieta saludable. El paciente debe comer lento, debe contar, por ejemplo, hasta 15 por cada bocado que dé. En cuanto a la actividad física, debe estar orientado para que hagan actividades físicas moderadas como caminar, trotar, nadar, aeróbicos, juegos con pelota. Y la actividad debe ser recomendada, progresiva, supervisada y de manera individual. Debe ser evaluada por un personal calificado. Hay que evitar que el paciente tenga riesgo cardiovascular alto, que el paciente que tenga artrosis de tobillo, de rodilla, cadera o de columna lumbar, que tenga capacidad para hacer actividad física, y esta debe ser progresiva, ¿no? Tiene que haber un programa, la meta de reducción de peso debe ser entre 5 y 7%, y se espera que la gente no pierda más de medio kilo o 1 kilo por ciento. El tiempo es 30 minutos de actividad física entre 5 días o más a la semana, y para bajar de peso se recomienda actividad física entre 45 y 60 minutos. Entonces, los patrones de actividad física pueden ser leves, caminatas simples, pasear con mascota, actividad moderada o actividad intensa. Dependerá de la evaluación médica, de la evaluación del profesional para indicar qué tipo de actividad física va a hacer el paciente. Pero debemos empezar con actividad leve, luego pasar a moderada.
¿Qué actividades físicas puede hacer el paciente? Pues caminar durante el día, trabajos de jardinería, barrer, pasear con su mascota, jugar al aire libre con sus hijos, ir de compras, bailar, bicicleta, bicicleta estacionaria, tai chi, etcétera, ¿no? 5 días a la semana, por lo menos 30 minutos, y diversos tipos de actividades que yo puedo hacer, ¿no? En casa puedo hacer clases en línea, juegos con videojuegos de actividad física, entrenamiento de fuerza muscular, equilibrio, baile, saltar la cuerda, subir y bajar escaleras con precaución. Si el paciente tiene artrosis, no se recomienda ese tipo de actividad física. Entonces, el plan de educación en el establecimiento será implementar sesiones educativas personales, implementar sesiones grupales, implementar estrategias de educación virtual usando de repente WhatsApp, puedo usar TikTok, puedo usar Instagram, todo lo que sea redes sociales. Debo implementar talleres educativos demostrativos sobre alimentación, actividad física, automonitoreo, uso de medicamentos, uso de insulina, diagnóstico y manejo de polisemia, autocuidados del pie, son partes de un programa de educación que se debe implementar en todo programa desde el primer nivel de atención. Ahora, el manejo farmacológico, la guía de práctica clínica de este año y que está realizada en base al Petitorio Nacional de Medicamentos de Perú, contiene los siguientes medicamentos. En primer lugar, metformina, luego glibenclamida, glimepirida de las sulfonilureas, luego los inhibidores de SGLT2 como dapaglifosina y empaglifosina, insulinas como la NPH y la R. Igual, en base a la vía de abordaje de diabetes mellitus de Latinoamérica, lo que plantea el uso de antidiabéticos orales en la región de Latinoamérica es que se debe bifurcar el tratamiento si es que el paciente no tiene riesgo cardiovascular o si tiene alto riesgo cardiovascular. Entonces, sin riesgo cardiovascular es aquel paciente que no tiene infarto previo, accidente cerebrovascular, falla cardíaca o su tasa de filtración glomerular es mayor de 60. Entonces, tiene como objetivo un control glicémico progresivo, menor de 7. Y ahora, la gran pregunta es, ¿tiene enfermedad cardiovascular o renal? Entonces, la respuesta es sí. El paciente debe tener antecedente de infarto miocardio, ACV, insuficiencia cardíaca, estadio C o tasa de filtración glomerular menor de 60 o cociente de albúmina creatinina mayor de 300. Acá el objetivo es proteger los órganos diana independiente de la hemoglobina glucosa. Entonces, para pacientes sin enfermedad cardiorrenal, lo que se recomienda, el primer paso es monoterapia. Metformina se debe empezar con 500 miligramos, luego titular a 852 por día, a 2000 miligramos o 3 tabletas de 850. Si el paciente no controla, el siguiente paso será agregar sulfonilurea o inhibidor de DPP4. En Argentina, Panamá se recomienda glicacida. Chile recomienda inhibidor de DPP4, vilarinina, 50 miligramos cada 2 horas. Y el tercer paso será una terapia triple. Y acá se debe maximizar dosis de metformina, glicacida, y se puede agregar metformina, sulfonilureas, inhibidor de DPP4 o también inhibidores de SGLT2. El cuarto paso es usar la insulina. Y acá se debe preparar para insulina y si se va a usar insulina se debe suspender sulfonilureas. En el caso que el paciente tenga enfermedad cardiovascular, se debe iniciar con una medicación de protección orgánica. O sea, puede usar terapia dual de base con metformina con SGLT2, sobre todo en aquellos pacientes que tienen tasa de filtración glomerular entre 30 y 44. Si es que no consigo control de la diabetes, puedo usar terapia triple. Acá puedo usar metformina, inhibidor de SGLT2, que puede ser, si es que no controla, una sulfonilurea, ¿no? Y también puedo llegar a terapias triples como metformina, inhibidor de SGLT2 y sulfonilurea, principalmente glicasidas. Ahora, si es que no controlo, el siguiente paso será insulina, metformina, inhibidor de SGLT2 y luego titular dosis de insulina. Entonces, la protección global de mi paciente tiene que ver, tiene que ver con la prevención primaria. Sin enfermedad cardiovascular y mayor de 40 años, yo puedo usar
atorvastatina 20, atorvastatina 20 miligramos o rosuvastatina 10 miligramos. No está indicado ácido acetilsalicílico de rutina. Ahora, si mi paciente tiene enfermedad cardiovascular establecida, tengo que usar rosuvastatina 20 miligramos o atorvastatina 40 o 80 miligramos. O sea, acá ya el paciente tiene o infarto o enfermedad cardiovascular o enfermedad renal. Y acá estaría indicado ácido acetilsalicílico 100 miligramos o clopidogrel 75 miligramos si hay alergia, ¿no? En todos los pacientes la meta debe ser menor de 130 o 80, por lo menos en 2 visitas, y si tiene enfermedad cardiovascular o enfermedad renal, se debe iniciar con Sunara 2, por ejemplo, los están entre 50 y 100 miligramos. Entonces, si mi paciente no tiene enfermedad cardiovascular, puedo usar estatinas, y si mi paciente tiene enfermedad cardiovascular, debo usar estatinas más ácido acetilsalicílico. Ahora, debo tener consideración de algunas banderas rojas como el uso de insulina temprano. Si mi paciente tiene clínica catabólica, síntomas cardinales como pérdida de peso, poliuria, polidipsia, polifagia, es una alerta, debo usar insulina. Si tiene una descompensación glicémica severa, glicosilada mayor de 9 o 10, también, o una glucosa al azar entre 300 y 325, también es una bandera roja para iniciar insulina. O si hay enfermedad renal crónica avanzada con tasa de filtración glomerular menor de 30, daño hepático severo, también y está con hiperglicemia, debe usar insulina. Entonces, la dosis máxima de inicio de insulina en el primer nivel de atención debe ser entre 0,1 o máximo 0,5 unidades por kilo. Entonces, puedo mantener la metformina, debo suspender sulfonilureas. Entonces, lo más sencillo que deben recordar es que si mi paciente tiene 70 kilos, 0,1 serían 7 unidades. Y pesa 80 kilos, 8 unidades. 90 kilos, 9 unidades. 100 kilos, 10 unidades. Y luego voy titulando de 2 en 2 cada 3. ¿Cómo hago para el control de la diabetes? Entonces, tengo que hacer un mapeo de las complicaciones, tengo que ver la arteriopatía, fondo de ojo, chequearlo cada 1 o 2 años, corazón, tengo que ver el perfil de lípido, un electrocardiograma, evaluación de la presión arterial, los riñones, tengo que chequear la creatinina, calcular la tasa de filtración glomerular, el coeficiente albúmina creatinina, y en los pies tengo que evaluar la sensibilidad al monofilamento, palpar los pulsos, actividad posterior, inspección visual, hacer una evaluación inicial y anual y hacer una revisión en cada consulta, ¿no? Ahora, ¿cómo hago el esquema logístico de seguimiento y frecuencia de control? Entonces, si mi paciente, por ejemplo, tiene visitas médicas, tengo que chequearle hemoglobina glicosilada, perfil de lípidos cada 6 meses. Si mi paciente está en meta, cada 6 meses. Prescribo medicamentos para 3 meses y controles intercalados de enfermería y nutrición cada 4 meses. Si está fuera de meta, entonces tengo que hacer visitas médicas y ajuste farmacológico mínimo cada 3 meses o de manera mensual hasta lograr la meta. Y luego tengo que hacer intervenciones intensivas con un equipo multidisciplinario para que mi paciente que está fuera de meta meterlo a una hemoglobina glicosilada menor de 7. Tengo que tener calendario de vacunación en todos los pacientes, anual, influenza, neumococo para mayores de 60 años y para COVID según esquema que esté en cada país, ¿no? ¿Qué criterios debo tener para derivación? Para derivar al paciente tengo que tener esquemas, si es que el esquema de insulinoterapia es complejo, necesito de repente si está entrando a basal bolo o múltiples fármacos, también debo considerar pasarlo a otro nivel. Si la tasa de filtración glomerular está menos de 45 o albuminuria mayor de 300, también hay que derivarlo y hay que tener manejo conjunto. Y si hay sospecha de polisemias a repetición o polisemias nocturnas, o si hay úlceras no complicadas, también lo manejo en el centro y también lo refiero para una curación, por ejemplo, en el hospital con diabético y los demás días lo curo en el centro. Ahora, ¿cuándo debo hacer una derivación inmediata urgente? Si es que hay sospecha de cetoacidosis, estado premolar, si hay polisemia severa, con pérdida de sensorio, sea un pie diabético complicado, un Wagner 4, 5, una isquemia aguda o deshidratación severa con vómitos inconversibles o potasio mayor de 6. Eso tiene que tener en cuenta para referirlo inmediatamente a un hospital. Entonces, debo evitar la duplicidad de la atención. Los pacientes complejos deben ser seguidos mejor en un centro de atención de tercer nivel. Y
¿Cómo sería el algoritmo consolidado de la estrategia HERT? En pacientes asintomáticos sin comorbilidad cardiorrenal, la meta debe ser menos de 100%. La droga de primera línea es metformina y luego se debe agregar glicazida o inhibidor de DPP4. En asintomáticos con comorbilidad cardiovascular o renal, la meta es menos de 8%. Debo iniciar metformina con ISGLT2, luego puedo agregar glicazida, inhibidores de PP4, estatinas, aspirina. Y si el paciente es sintomático severo catabólico, debo hacer estabilización inmediata, debo usar insulina basal entre 0,1 y 0,5 unidades más metformina y debo derivar al especialista si es que el esquema se vuelve más complejo. Entonces, todo perfil requiere una prescripción obligatoria de estilo de vida, dieta, actividad física, control de presión arterial y tamizaje de complicaciones de forma anual. Muy bien, ¿cómo es ahora el manejo de la diabetes en el primer nivel, el manejo de las complicaciones en el primer nivel de atención? Tenemos un esquema antiguo donde está el médico, el farmacéutico, el enfermero, pero ahora necesitamos un ecosistema donde el médico, el farmacéutico, el enfermero, el dietista esté con el paciente y hay un enlace directo entre los profesionales y el equipo multidisciplinario, ¿no? Entonces tengo que tener metas compartidas con todos los profesionales, tengo que tener claridad en los roles para que no haya un solapamiento de las intervenciones, tiene que haber comunicación efectiva con protocolos para el intercambio de información en ellos. Entonces, tengo que tener una coordinación, acceso continuo y autogestión del paciente con un escenario crítico de atención primaria. Por ejemplo, en dietas, no debo llevar a una charla puntual con entrega de folletos informativos sin seguimiento estructurado. Entonces, la terapia nutricional que debe recomendarse es una intervención con intervenciones estructuradas sostenidas mínimo 4 meses, modalidades de programas de educación, asesoramiento conductual y protocolos de reemplazo de alimentos, y eso tiene que ser integrado al tratamiento farmacológico, o sea, es parte del tratamiento, no sustituye el tratamiento farmacológico. Entonces, el paciente tiene que ver con el médico de atención primaria, el educador, la enfermera, el dietista, el nutricionista y el farmacéutico del establecimiento. Entonces, de que tenemos una barrera de sobrecarga de pacientes con falta de tiempo y entrenamiento, la solución es una delegación estructurada, sesiones grupales, soporte telefónico, y acá es clínicamente efectivo el tratamiento dietético, porque la terapia nutricional reduce la hemoglobina glicosilada, la presión sistólica. La atención primaria es el único entorno capaz de proveer acceso continuo de la autogestión de los pacientes y se requiere estructura, no solo palabras. Se debe prescribir la nutrición con el mismo rigor, duración, dosis, seguimiento con el que se prescribe la medicación. Entonces, esto permite crear un puente clínico hacia el verdadero control metabólico. En lo que se refiere a la enfermedad renal crónica en el primer nivel de atención, recuerda que 40% de los pacientes diabéticos desarrollan enfermedad renal, 47% de ellos están diagnosticados en la etapa terminal y 9 de 10 pacientes con enfermedad renal crónica temprana desconocen su diagnóstico. Para ellos tiene que ser un tamizaje. Lamentablemente hay una inercia terapéutica, hay un tamizaje incompleto, hay complejidad de las guías de la ADA, CADIGO y lamentablemente la nefropatía es asintomática. Pero tenemos una primera oportunidad que tenemos que medir creatinina para calcular la tasa de filtración glomerular y lo segundo es evaluar el daño estructural a través del coeficiente albúmina-creatinina que mide la fuga de proteínas por el riñón y el umbral es mayor de 30 miligramos por gramo. Eso evalúa el daño estructural que precede a la alteración de la función, ¿no? Entonces, al punto de inicio, un paciente con diabetes u otros factores de riesgo cardiovascular, hipertensión, debe medir creatinina, calcular tasa de filtración glomerular, el coeficiente albúmina creatinina, y si es que la tasa de filtración glomerular es menor de 60 o el coeficiente albúmina creatinina es mayor de 30, debo optimizar presión arterial, glucosa, repetir la prueba en 3 meses y si la alteración persiste, debo iniciar el protocolo de estratificación y tratamiento. Y si mi paciente es negativo al tamizaje, entonces lo reevalúo cada 2 años, chequeo hemoglobina glicosilada, presión arterial y lípidos. Y esto tenemos que tener en cuenta. ¿Cuál es nuestro semáforo de alerta? Entonces, aquellos pacientes que tienen proteinuria mayor de 300, tienen alto riesgo cardiovascular cuando están en el estadio 3A o más. Si es que tienen estadio 3B
y tienen microalbuminuria de 30 o más, tienen muy alto riesgo cardiovascular. Y si tienen una en estadio 4 o 5, sin importar, la microalbuminuria tiene un riesgo muy alto. Entonces debemos usar esta tabla para chequear en qué parte está la filtración glomerular y cómo está la microalbuminuria para poder decidir cómo voy a intervenir. Entonces, detecto en 2 dimensiones la tasa de filtración glomerular, estratifico en base a la matriz Cadigo y luego debo empezar el tratamiento con un ARA2, ¿no? Principalmente un inhibidor un ARA2 sería los sartán de 50 miligramos 2 veces al día y el siguiente paso sería iniciar un inhibidor de SGLT2 que puede ser dapaglifosina o empaglifosina. Por otro lado, el diabético también lo puedo diagnosticar desde el primer nivel de tensión. Este es, por ejemplo, el entrenamiento a profesionales de la salud en el primer nivel de tensión que hacen, acá está haciendo evaluación de diapasón, evaluación de pulso. Y lamentablemente hay 2/3 de profesionales que no saben cómo evaluar un paciente o cómo evaluar el riesgo, ¿no? De parte de los pacientes hay un desconocimiento del riesgo. Muchos pacientes ignoran la conexión entre la diabetes y la úlcera hasta que aparece la primera herida. Y a nivel profesional hay una falta de educación sólida para prevenir las úlceras en el pie diabético y en el autocuidado de los pacientes. Entonces, hay barreras para el tratamiento oportuno, entonces el paciente si tiene una úlcera, tiene dificultades para coordinar citas, largas esperas para derivaciones. Pacientes con pie diabético, por ejemplo, la unidad de pie diabético de Loaiza demoran entre 30 a 60 días para acceder a una curación. Hay, en el primer nivel de atención hay una alta rotación de personal. Hemos tenido profesionales altamente entrenados que manejan úlceras de moderada complejidad, pero lamentablemente son rotados o buscan una mejor oportunidad en otros establecimientos o, por ejemplo, hacen la especialidad de endocrinología y abandonan el primer nivel de atención. Por otro lado, el tener un pie diabético significa un alto gasto y si hay bajos ingresos y restricciones en los seguros, limitan a que solamente no tengan una adecuada calidad de atención y por ende la úlcera vaya avanzando progresivamente. Y en el pie diabético el tiempo es tejido. Mientras más tiempo pase, hay mayor riesgo de amputación. El arsenal diagnóstico para la evaluación del pie diabético hay que evaluar la función neurológica, la neuropatía, tengo que evaluar movimiento de pasón, tengo que evaluar el estado biomecánico, deformidades del pie, tengo que evaluar el estado vascular, necesito palpar los pulsos y tengo que evaluar también el perfil metabólico, su glucosa, la hemoglobina glicosilar, la presión arterial, la dislipidemia. Y entonces, lo que tengo que hacer en el primer nivel de tensión es tamizaje anual universal. Tengo que implementar un programa anual exhaustivo de detección de diabético en el primer nivel de tensión, tal como lo recomienda la Federación Internacional de Diabetes. Tengo que tener una educación temprana a los pacientes con intervención inmediata sobre qué calzado usar, el autocontrol de la glucosa y el cuidado diario de los pies. Y finalmente tengo que tener una vía de derivación multidisciplinaria, tener contacto desde el primer nivel de tensión con establecimientos de tercer nivel que tengan unidades de diabético. Antes se creía que era complicado, necesitaba mucha tecnología para evaluar el pie diabético, pero en realidad solamente necesitamos nuestros ojos para hacer una inspección de las deformidades, de las lesiones, de la piel, de las uñas, nuestros dedos para palpar los pulsos y una evaluación de monofilamento y diapasón para evaluar la sensibilidad. Lamentablemente, en los médicos, casi el 60% desconocen las guías de manejo de pie diabético, la mitad tienen poca educación continua sobre la importancia del pie diabético y también la mitad tienen poco conocimiento sobre cómo tratar un pie. Y eso crea un círculo vicioso, hay una baja exposición a la educación, hay una falta de confianza en el diagnóstico, hay una sobredependencia de la educación básica sobre solamente un calzado, control de la glucosa, y finalmente hay una parálisis del manejo y derivación temprana de especialistas de urgencia, ¿no? Paran, simplemente no saben curar, solamente pasan la gasa con el cloruro en la herida y no debridan, por ejemplo, donde deberían actuar inmediatamente para el paciente, ¿no? Entonces, si yo tengo a mi paciente con pie diabético, tengo que categorizarlo, si es que tiene riesgo bajo, sin neuropatía, sin enfermedad vascular periférica, sin deformidad, lo chequeo una vez al año. Si tiene un riesgo bajo o tiene neuropatía o enfermedad vascular o deformidad,
lo evalúo cada 6 meses. Si tiene neuropatía, enfermedad vascular o deformidad o enfermedad vascular, lo chequeo cada 3 meses. Y si tiene neuropatía, enfermedad vascular sumado a historia de úlcera previa, amputación previa o enfermedad renal terminal, lo chequeo entre 1 a 3 meses. Entonces, debo educar a mis pacientes sobre la inspección diaria, la detección precoz de los cambios. Debo recomendarle que mantenga hidratada la piel con cremas hidratantes, que usen un calzado adecuado, y tengo que involucrar al entorno, a los cuidadores, a los pacientes, a los familiares, para que ante la limitación sensorial o cognitiva del paciente que no pueda diagnosticarse bien una úlcera, el familiar tiene que hacerlo. Entonces, lo otro es que el personal de salud tiene que tener rutas claras de derivación. Tengo que saber a quién, a dónde voy a referir a mi paciente que no puedo manejar. Tengo que tener entrenamiento, cómo valorar los pulsos. Tengo que tener capacidad para diagnosticar si es que mi paciente tiene una úlcera, si tiene infección o osteomelitis, tengo que diagnosticarlo. Habilidad para desbridar una herida, y si puedo también puedo sistemas de descarga o entrenamiento para los pacientes. Finalmente, necesitamos desde el primer nivel de atención una educación formativa, obligatoria, conferencias, talleres sobre el manejo del pie diabético, la enfermedad renal, la nutrición, la retinopatía, actualizaciones continuas y estandarizar con guías de práctica clínica cómo va a ser el manejo de la diabetes desde el primer nivel de atención. Bueno, concluyo mencionando que se deben implementar y mejorar los programas de diabetes desde el primer nivel de atención que promuevan un tamizaje oportuno para pacientes en riesgo sin esperar la aparición de síntomas, implementar centros de prevención y diagnóstico oportuno que tengan pruebas de glucosa, glicosilada, test de tolerancia, creatinina, microalbuminuria, perfil de lípidos, que los establecimientos promuevan estilos de vida saludables, la actividad física, la alimentación saludable como eje fundamental de la prevención primaria, priorizar la atención terapéutica estructurada en cada consulta para empoderar al paciente en el autocuidado y la adopción de hábitos saludables, iniciar esquemas farmacológicos personalizados según el perfil clínico individual, asegurando la adhesión al tratamiento, minimizando el riesgo de hipoglicemia, sistematizar el tamizaje anual de enfermedad cardiovascular, lesiones de pie, función renal, para detectar complicaciones de manera temprana e intervenir oportunamente. Y finalmente, y lo más importante creo es mejorar el entrenamiento de los profesionales de la salud en la atención primaria, en el manejo de la diabetes y sus complicaciones desde el primer nivel de atención. Ustedes, aquellos que trabajan en el primer nivel de atención, tienen la oportunidad de prevenir la diabetes, detectarla a tiempo y prevenir las complicaciones. Así que en sus manos tienen una gran labor. Muchas gracias por su atención, y cualquier pregunta, acá tienen mi correo electrónico para que me puedan escribir cualquier duda. Muchas gracias por su atención. Será hasta otra oportunidad. Gracias.